En el vídeo de hoy realizaremos una investigación arqueológica de Internet para encontrar la mayor base de datos que conozco de profecías del fin del mundo. Para dar con ella he tenido que destapar múltiples niveles y misteriosas capas y ocultaciones en un camino que creo merece la pena relatar porque es casi detectivesco y porque desemboca en diferentes documentos bastante raros que interesan a nuestra investigación, creo. Esta es la historia de cómo conocí al usuario de Reddit Reborn in Life y cómo en la cúspide de su trabajo este usuario fue eliminado por los moderadores de Reddit y su obra prácticamente enterrada de forma misteriosa y para mí inexplicable. Eso veremos hoy en el contexto de un tema candente que es astrología catastrofista, astrología del fin del mundo, una disciplina menor pero muy activa de entregados seres que buscan comprender las mecánicas del universo, en última instancia su colapso y su posible clausura. Para realizar esta investigación surcaremos dos espacios básicamente. Por un lado el espacio profundo de nuestro sistema solar y por otro espacio profundo que es el epicentro de la arqueología de Internet actual, Wayback Machine. A través de este monumental archivo de esta página web en el que se rastrea Internet y se toman capturas de millones de páginas, llegamos a una misteriosa página llamada www.99942-apophis.com. Este sitio web alberga un temporizador que marca el tiempo restante antes de la aniquilación de la Tierra debido al impacto de un objeto, el asteroide 2004 MN4. Este asteroide luego fue renombrado y pasó a llamarse 99942 Apophis, el nombre griego del dios serpiente abismal egipcio Apep, el destructor. Esta página hoy en día ya no existe, lo que vemos es la captura de imagen de este archivo arqueológico y el asteroide Apophis, tras múltiples cálculos, ya no supone un riesgo real para nuestro planeta. El caso es que hubo un tiempo en el que este asteroide sí que supuso un riesgo. Fue descubierto de hecho por primera vez por un grupo de astrónomos en el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona, y pocos meses después del hallazgo, los sistemas automatizados de monitoreo Sentry de la NASA y NEODIS de la ESA predijeron un posible impacto del asteroide con la Tierra para el 13 de abril del año 2029. Poco tiempo después de este primer contacto con el asteroide, el 23 de diciembre de 2004, la probabilidad calculada de colisión en esa fecha de 2029 aumentó dramáticamente. Inicialmente se había estimado en 1 entre 300, pero ese mismo día ascendió a 1 entre 62. En los días siguientes, en torno a fin de año del año 2004, la probabilidad de impacto de Apophis en el 2029 siguió aumentando hasta alcanzar el 2,7%, el valor más alto registrado, con una calificación sin precedentes de 4 en la escala de riesgo de Torino. Uno hace predicciones, calcula las órbitas, pero como vemos en libros como El problema de los tres cuerpos, es realmente complicado hacer predicciones muy precisas de cómo será una órbita tan a largo plazo, porque no tenemos todas las variables a calcular, entonces no lo sabemos bien. Los científicos, por decirlo así, un grupo de personas calculó la probabilidad y digamos que hubo un momento en 2004 donde la probabilidad fue muy grande. Tras más observaciones y cálculos, la probabilidad de impacto de pronto finalmente cayó en picado y la posibilidad del evento fue descartada. O sea, hubo un momento de crisis, si buscáis en YouTube veréis muchos vídeos y luego se disgregó. El caso es que el viernes 13 de abril de 2029, esta fecha de posible impacto seguirá siendo una noche para recordar, ya que un asteroide de 300 metros de ancho cruzará el cielo nocturno más cerca de lo jamás registrado, visible incluso a simple vista. Y existe una afinidad extraña entre Internet y el fin del mundo, el conocido apocalipsis, que casi nos causa este asteroide. Igual que existe algún tipo de relación natural entre la cultura hacker y el paganismo, la fascinación mórbida de la civilización por su propia aniquilación a menudo se ha relegado a los rincones más oscuros y anónimos de la web. De hecho, cuando pensaba en hacer este vídeo, me vino a la mente una de las mayores colecciones que existen en Internet sobre profecías del fin del mundo que comentaba al principio del vídeo. Bueno, una colección que existía porque al empezar a buscarla me di cuenta de que había sido por completo borrada. Durante varios años,
un misterioso usuario de Reddit llamado Reborn in Life se dedicó a recopilar todas las profecías del fin del mundo que se conocen. Muchísimas, centenares o miles, no recuerdo, pero había muchísimas profecías. Las iba agrupando en un hilo de Reddit llamado Profecías del Futuro. Pero cuando busqué al usuario años después, ya para hacer este vídeo precisamente, vi que había desaparecido de la red por completo. Y al investigar un poco, encontré un hilo extraño. Descubrí que otros usuarios se habían preguntado por él, dado que era un autor, un escritor secreto de Reddit interesante, un poco loco, con muchas teorías extrañas. Había gente que se preguntaba qué ha pasado con Reborn in Life, y uno de ellos, un anónimo de estos, un usuario de Reddit raro, contestaba: si alguien alcanza la perfección se desvanece, ¿sabes? Cita del escritor T.H. White. Según pude indagar, este usuario, Reborn in Life, se había metido en problemas en el controvertido foro de Semen Retention, un foro dedicado al celibato entre hombres, y había sido eliminado, suprimido, cancelado de la red, y quién sabe, especulaban algunos, si del mundo real también. De hecho, al empezar a buscar su recopilación de profecías del fin del mundo, acabé de pronto en una recopilación de artículos escritos por él sobre el celibato y el arte de la transmutación de la energía, y no puedo dejar de reseñarlo y dejarlo enlazado aquí, dado que se trata de un conjunto de documentos arqueológicos realmente hermético y de difícil acceso y muy extraño en su contenido. Apenas se conservan en los polvorientos archivos de Reddit las URLs de estos documentos. Un usuario hizo una recopilación de estos artículos sobre el celibato en un hilo que yo me he descargado por si acaso, porque esto tiene pinta de que también va a desaparecer en sí mismo. Entonces fue a partir de allí cuando, a través de la web Wayback Machine y con un poco de ayuda de ChatGPT, en el que me ayudó como a plantear la búsqueda, cómo intentar encontrar al usuario a través de algún tipo de dato que tenía, que era la dirección de su nombre de usuario, para empezar, a través de Wayback Machine di con intervenciones de este usuario grabadas en el foro de Profecías del Futuro. Gracias al escaneo que había hecho el archivo digital de internet, pude acceder a algunas de esas profecías que veis aquí en pantalla. Os dejo también el enlace abajo para acceder a la búsqueda directa. Como veis, hay bastante material en el que buscar gracias a este monumental archivo arqueológico de internet sobre profecías de diferentes personajes. De lo contrario, esta fuente de conocimiento hubiera sencillamente desaparecido bajo las fauces del internet, muerto como lo ha hecho tanto otro contenido valioso bajo las fauces de los bots y las automatizaciones. El propio personaje de Reborn in Life, renacido en vida, misterioso nombre también como simbólico, parece un símbolo de la huida de internet y de los carcelarios espacios virtuales para regresar a la vida, una especie de invitación. Su desaparición, se borró su usuario o bien fue barrido, como sospechan algunos, y tal vez ahora él esté muy lejos, en otro lugar, en un bosque muy alejado ya de las pantallas, no lo sabemos. El caso es que fue un gran compilador de profecías del fin del mundo, incluidas también situaciones de asteroides raros, profecías hechas por científicos, no solo por iluminados, por decirlo así. Apophis queda pues como un símbolo sobre el que ahora querría profundizar con un texto, una lectura. Parte 2. Apophis o el no creador, extracto de Demonología revolucionaria. En aquel día el Señor castigará con su espada, su feroz, grande y poderosa espada, a Leviatán, la serpiente fugaz, Leviatán, la serpiente enroscada. Él matará al monstruo del mar. Isaías 27:1. Apophis, el dios serpiente egipcio del inframundo, pertenece a un linaje de deidades ctónicas mesopotámicas que encarnan el caos primordial y la oscuridad. Las referencias a Apophis son recurrentes en los conjuros de los textos de las pirámides, en los textos de los sarcófagos y el libro de los muertos, donde se le describe como una gran serpiente que habita en las aguas oscuras de la noche. Apophis recuerda al Leviatán bíblico y a la babilónica Tiamat, ambos con apariencia serpentina, afinidad con el mar y batalla cósmica contra alguna deidad particularmente masculina y solar, sincretizada en la figura de reyes. A diferencia de Tiamat, Apophis no puede ser asesinado. Sin importar cuántas veces el dios creador penetre su carne, nunca es destruido. Es una fuerza de descreación que supera a la propia creación.
Apophis no renace como una unidad dialéctica, es recursión, no reproducción, es el cero estéril, autoginofílico, lésbico excavándose eternamente en el que todo colapsa. Así como el disco solar se sumerge en la oscuridad del Tuat, también lo hacen las almas de los muertos, enfrentándose al antiguo monstruo que yace más allá de la luz de la existencia, materia no construida, recombinación eterna, disolución necesaria. El verdadero cero, el no nacido, el no creador hambriento de sangre humana y divina por igual, devorando almas y mundos y digiriéndolos en la materia prima del océano de Nun. La lucha diaria de Ra contra Apophis asegura la reafirmación cíclica de la gloria del dios Sol y su luz dadora de vida, la preservación de la civilización y el renacimiento de las almas de los muertos en el más allá para que un nuevo amanecer surja en el mundo de las personas. Pero el reino de Ra está constantemente al borde del abismo y la regeneración de la serpiente acecha. La posibilidad del asesinato del Sol por los colmillos de Apophis se refleja en la aberración astrológica del eclipse solar, que rompe el ciclo de renacimiento y viola la sagrada armonía del cosmos. En el libro del derrocamiento de Apep, un texto ritual cuya versión más completa se encuentra en el papiro Bremer Rind, Apophis es referido como el rebelde, aludiendo a la dimensión política de la lucha entre el dios y la bestia. La preservación del cosmos depende de la capacidad del rey para mantener su poder frente a las fuerzas centrífugas de la disgregación, colocando así a Apophis en la posición del adversario supremo, Satanás de su dominio. Pero el mito de Apophis nos enfrenta a una serpiente mucho más terrible, una cuya hambre no puede ser saciada con la simple devoración de su propia carne. Es el sistema no ideal y disipativo de un universo que precipita hacia la extinción. Apophis, el horror termodinámico definitivo, no muerde su propia cola porque nos está mordiendo a nosotros. Y mientras engulla al mundo en oscuridad, se revela como el ardiente fuego del sol negro que ilumina la putrefacción del dios del hombre.